Tú mencionaste cómo ves cómo Memoria Indígena se ha venido como formando un colectivo a base de no de pensamiento, no que todos piensan igual o que somos de los mismos contextos, sino porque compartimos ciertas inquietudes o preguntas que han surgido en nuestras vidas y que estamos explorando juntos. Tal vez puedes hablar un poco de algún ejemplo de una de esas preguntas o inquietudes que para ti eh, has podido trabajar o elaborar más en tu camino con memoria indígena. Sí, yo creo que sí, algo que de pronto ha impulsado o se ha impulsado caminando juntos es el tema de la teología indígena, porque en sus inicios no se propuso, vamos, desde memoria indígena, vamos a hacer teología, no se pensó así, pero yo también creo que es el hecho de cómo definimos como indígena la memoria, la historia, la identidad, y que la teología no puede estar fuera de ella. Entonces, más bien ha venido surgiendo como ese interés de pensar una teología desde las voces indígenas, una teología desde los saberes propios, desde la práctica indígena, y que muchas veces esas teologías no ha tenido lugar en el pensar una teología latinoamericana, por ejemplo. O quizá ha inquietado, ha dado una base, ha dado una perspectiva, pero han sido de pronto teologías que se han reflexionado, pero no desde una autonomía o desde una base, eh, digamos, más libre, sin ningún compromiso, sin sentirse observado o indagado, cuestionado, porque muchas de las preguntas que el indígena se hace desde su vivencia, desde su práctica, a veces no son aceptados en ciertos círculos o en ciertos orientación dogmática. Entonces, yo creo que eh, para mí el interactuar, estar con otros indígenas, eh, ha dado como una apertura de pensar una teología eh, con base a la vivencia, a la realidad. Y para eso, digamos, algo importante creo yo, y es que cómo nos damos apertura incluso nosotros mismos hacia nuestro pensamiento, hacia nuestros saberes, hacia nuestras prácticas. Porque, y a veces la teología necesita beber de eso, o sea, hacer una teología propia, incluso, ¿por qué no? Saber mejor el lenguaje o saber mejor nuestro idioma, cómo nuestro idioma produce ese pensamiento. Entonces, yo creo que esto también ha sido como muy retroalimentada desde los espacios que hemos generado. Entonces, para mí, quizá algo que ha despertado más interés estando en este círculo, pues ha sido el tema de pensar la teología. Por eso, pues también entré a estudiar eh, más este tema pues, de la teología, pensando cómo puedo ir abriéndome campo para entender mejor, para ver mejor y sentir mejor la teología indígena. Eh, bueno, eso también lo que dices toca algo de la siguiente pregunta. Entonces tal vez puedes elaborar un poco más o puedes mencionar otro ejemplo de
¿dónde ves que Memoria Indígena en el trabajo, en su camino, qué tema o en qué área de la vida de los y las indígenas cristianos y cristianas crees que Memoria Indígena está o tiene el potencial eh, para ayudar a indígenas cristianos y cristianas eh, a trabajar más? ¿Alguna área donde tú crees que quizá Memoria Indígena está tocando algo que otras desde la iglesia no, no hay mucho, no están dando mucha atención o no sé si me hago entender? Pero... Sí, pues yo creo que siempre la tendencia de los movimientos o grupos o fraternidades de teología, algunos tienden a ser muy vanguardista o estar, digamos que, trayendo las discusiones o temas de interés muy actuales, lo que demanda la sociedad o lo que demanda algo que se pone en debates en general y entonces cómo desde la teología se pretende responder eso. Y muchas veces eso implica tomar distancia de otras formas de pensar. Y siempre hay esa dualidad, ¿no? De ustedes son, nosotros somos. Pero hay algo que de pronto sí he aprendido de algunas hermanas. Podría ser específicamente la hermana Juana. Y es que los indígenas no deberíamos ponernos en ese son de ustedes, yo no soy, o siempre generando esa dualidad. Que usted es académico, usted no es, que usted es demasiado ancestral o que usted es... Pienso que son como formas, conflictos o divisiones que muchas veces le conviene a la gente de afuera. Y yo he pensado cómo Memoria Indígena podría ser una colectividad que es capaz de obviamente responder a algunas inquietudes, pensamientos que se demanden este tiempo, pero también personas y colectividades que están inmersos en esto, capaz de convivir con cualquier persona que para otro puede ser con un pensamiento muy radical o muy conservadora o muy dogmática, pero cómo desarrollamos un sentido de comunidad, de humanidad que es capaz de convivir con esa persona. Yo creo que Memoria Indígena podría ser un esfuerzo para eso, porque algunos las intenciones de Memoria Indígena le puede parecer muy abierto, para otros tal vez Memoria Indígena se puede arriesgar más, pero no pienso que es como en vía en busca de generar distancia o generar choques, sino más bien ser personas que son capaces de buscar algún punto de reconciliación consigo mismo, con los demás. Entonces yo creo que así podemos ir a dar un taller con una iglesia muy conservadora o una iglesia que también está abriéndose a una perspectiva de visión de fe más amplio. Y Memoria Indígena puede fácilmente estar ahí y simplemente ser un grupo que contribuye, que inquieta, que facilita, que eso pienso que Memoria Indígena puede hacer. Y sobre todo estar atento en la necesidad o en las voces de los indígenas.
más allá de entrar a juzgar. Porque precisamente en ese acto de convivencia, de acompañamiento, de comunión, es que nos permitimos interpelar. Y yo creo que siempre existirá una forma de diálogo muy diferente entre los pueblos indígenas, que no siempre es el tema de entrar a confrontar, sino en el sentido de entrar a entretejer diálogos. Y yo creo que eso puede ser algo que Memoria Indígena más bien puede ir aprendiendo. Sí. Y siguiendo ese hilo de entretejer diálogos, ¿tú puedes compartir con nosotros algún ejemplo de un encuentro o un diálogo intercultural que hemos tenido en Memoria Indígena? Pues en todo lo que hacemos es intercultural, pero como enfatizamos esa necesidad de entretejer, de escucharnos, de especialmente prestar atención a las voces indígenas, que son muy diversas, tanto culturalmente como teológicamente, eclesialmente, etc. Entonces, quizás puedes compartir un ejemplo de alguno de esos encuentros que para ti ha sido muy impactante o ha sido muy importante, o alguna lección que has aprendido en cuanto a cómo dialogamos así interculturalmente. Sí, bueno, primero yo creo que lo que Memoria Indígena ha propiciado, los espacios que ha propiciado, nunca ha sido con la categoría de, bueno, esto es un encuentro intercultural. Y si es algo que de mi parte siempre he dicho es que a veces, primero nosotros deberíamos procurar entender estos términos que usamos. Bueno, desde un marco teórico, sí, pero también creo que la comunidad cómo define, sin necesidad de... ¿Y usted qué piensa de la interculturalidad? ¿Qué le vas a preguntar eso a una persona que vive la interculturalidad sin necesidad de definirlo? Lo que podríamos es entender cómo esa interculturalidad trasciende a las prácticas, a la vivencia, a la hospitalidad, qué implica para ellos recibir una persona de otro lado. Y yo creo que para mí ha sido como disfrutar más eso. Hubo un evento en Río Negro que sí era con la categoría de interculturalidad y de teología, y obviamente hubieron personas que hicieron su ponencia y todo eso, pero no es lo mismo, obviamente aporte es muy significativo, pero no es lo mismo ir a, a estar en donde los MISAC, por ejemplo, donde pues te acogen, em, como te reciben un hermano más, o ir a donde los pueblos cuna. Em, una de tantas veces que he ido, he disfrutado como en una comunidad, por ejemplo, que solo hablan su idioma y hay ciertas cosas que uno tiene que comprender más por interpretación de lo que ellos están haciendo. Recuerdo una mañana, las mujeres salieron a deshiervar, todas las mujeres en la comunidad, y yo me levanté y dije, ¿dónde debo estar? Porque no están los hombres. Quiere decir que los hombres están cumpliendo un rol y las mujeres están cumpliendo este rol. Y yo me acabo de levantar. Pero sí, para mí ha sido como más disfrutar eso, y eso ha profundizado mejor pensar mi pueblo, mi comunidad, el rol de la mujer, de los niños, de los ancianos.
Entonces recuerdo también las reuniones que hicieron los Cuna ahí en la Casa del Congreso. Bueno, ha empezado a indagar un montón de cosas. O cuando estuvimos en Bolivia, por ejemplo, eh, cuando en esa cancha toda la gente traía comida y juntaba la comida como el acto de comer como algo muy ceremonial, donde obviamente puedes comer todo lo que quiera, pero es la intención de compartir, generar ese círculo de solidaridad, pero también de alimentar el alma, alimentar el cuerpo, alimentar la comunidad. Entonces, en cada espacio para mí ha sido como muy significativo, o estar entre los mayas, por ejemplo, el simple hecho de escuchar su idioma y todo eso, eh, como he entendido lo valioso que es, puedes estar desde cualquier situación o espiritualidad, pero lo importante que es desde ahí pensar tu identidad. Sí. Bien. Bueno, a modo de concluir, y si hay algo más que te gustaría mencionar, puedes, pero como para cerrar, quiero preguntar si para ti, pues, desde los símbolos, los cantos, las historias de tu pueblo, de tu propia cultura, ¿hay algo de tu cultura, algún símbolo, historia, relato, eh, ceremonia, no sé, que eh, tú podrías compartir que ayuda a articular un poco la importancia de memoria indígena eh, para ti o cómo tú ves eh, la importancia de este colectivo, esta comunidad? Sí, yo creo que em, pienso que memoria indígena debe abrirse más también a escuchar y estar con personas que profesan su propia espiritualidad, su propia fe. Porque de todas maneras siento que hay una distancia muy grande de las comunidades de fe indígena, de cristianos específicamente, la distancia que han tomado con, con historias propias, con relatos propios. Y si nosotros pensamos hacer memoria, historia, pensamos hacer teología, tenemos que escuchar esas voces, tenemos que escuchar esos relatos. Y por eso para mí es tan importante también el idioma, porque no es que yo escuché de alguien un relato de origen y entonces lo voy a contar en español, porque sí se puede, pero le quita toda la esencia porque pensar teología es pensar a Dios desde la palabra, desde La lengua madre. de articular desde vocabularios, y eso tiene toda una profundidad lingüística, de juegos de palabra. Entonces, pienso que se pierde mucho cuando uno se cohíbe escuchar esto desde tu idioma, ¿sí? Porque quizás ahí puede haber elementos, forma de pensar, forma de articular, sonidos, ese juego de palabra que nos puede dar apertura a pensar a Dios, a la vida, eh, todo lo que pues vitaliza nuestra existencia
con nuevas paradigmas, con nuevas palabras, con nuevas perspectivas. Y ese yo creo que debe ser una gran tarea también de los indígenas que estamos pensando abrirnos a una teología, a una memoria desde nuestras voces y desde nuestras prácticas. Entonces, bueno, yo pienso que más bien no deberíamos como limitarnos solamente pensar en un público cristiano, sino también escuchar a los abuelos de la comunidad, sus angustias, sus dolores, sus proverbios, sus historias, los lugares, eh, y también pues escuchar también la voz del territorio. Y eso creo que es una tarea que tenemos que ver hasta dónde, por eso digo, hasta dónde nosotros mismos podemos decir, podemos llegar hasta aquí o hasta dónde podemos ir. Sí. Muchas gracias.